Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy Mauricio, su profe de física. Hoy día en clase estaremos analizando el trabajo mecánico. Cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto, este objeto recorre una cierta distancia. A la relación que existe entre la fuerza que estamos aplicando y la distancia que está recorriendo este objeto le llamaremos trabajo y la simbolizamos con la W y viene a ser el producto de dicha fuerza por la distancia que recorre el cuerpo. Pero nosotros no siempre vamos a trabajar con casos en los que un objeto se desplaza sobre una superficie de tipo horizontal y tampoco que la fuerza siempre vaya a ser horizontal. Tenemos también casos como este de aquí, en la que el cuerpo, más bien sobre el cuerpo, está siendo aplicada una fuerza con un cierto ángulo de inclinación. Esto es lo más frecuente para nuestro caso. Definiremos al trabajo como el producto punto entre mi vector fuerza con el vector desplazamiento. Recordemos un poco cómo se realiza esta operación del producto punto. El vector fuerza lo podemos representar con sus componentes rectangulares o en función de sus vectores base. Si así lo hacemos, tenemos una componente en X de este vector fuerza con un vector base Y. Y tenemos una componente en el eje de las Y para esta fuerza con un vector base J. Realizamos aquí el producto punto con el vector desplazamiento y el vector desplazamiento también lo podemos descomponer con una componente en X que lleva un vector base y una componente en el eje de las Y que lleva un vector base J. Recordemos que el producto punto se lo realiza de la siguiente manera, haciendo una multiplicación de I con I y J con J. Así de esta manera nos quedará que la componente en X multiplica a la componente en X de mi desplazamiento. Y la componente en Y de la fuerza multiplica a la componente en Y del desplazamiento. Recordando un poco del producto escalar entre los vectores base, recordemos que el producto del vector base Y con el vector base Y es igual a 1 y que el vector base J con el vector base J también es igual a 1. Razón por la cual, al momento que nosotros realizamos aquí el producto punto entre dichos vectores base, desaparecen y obtenemos como resultado una magnitud de tipo escalar. Ahora, si ahondamos un poco más allá en la definición de esta parte de producto punto, encontraremos que el producto punto del vector fuerza por el vector desplazamiento no es otra cosa que multiplicar el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo que existe entre los dos vectores. Y esta es la fórmula, bueno, en una de las fórmulas con las que nos vamos a quedar. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas según sea el caso. Si hay algún problema en el que nosotros conozcamos o tengamos como datos magnitudes que son de tipo vectorial, pues usaremos esta primera fórmula general para cálculo del trabajo. Y si el problema únicamente nos proporciona magnitudes que son de tipo escalar, como el módulo de la fuerza o el módulo del desplazamiento, usaremos esta segunda fórmula de acá. Perfecto. Vamos hablando ahora un poco sobre las unidades del trabajo. Podemos trabajar en varios sistemas de unidades. Comenzamos nuestro análisis con el más común de todos, o el que más usamos nosotros, que es el sistema internacional. Dentro del sistema internacional de unidades, las unidades con las que vamos a familiarizarnos llevan el nombre de joules. ¿Ya? Vamos colocando por aquí nuestra fórmula del trabajo. Trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo teta. Sabemos que las razones trigonométricas son adimensionales, así que las unidades del trabajo únicamente provienen de multiplicar las unidades de la fuerza por las unidades de la distancia.
Si trabajamos en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades de la fuerza serán los newtons. Y si trabajamos igual en el Sistema Internacional de Unidades, pues las unidades de la distancia y del desplazamiento son los metros. A este producto del newton por metro es a lo que nosotros le vamos a llamar joule. Muy bien. Si estamos por otro lado trabajando en el sistema CGS, que es centímetro, gramo, segundo, en este caso las unidades se llaman ergios. ¿Ya? ¿Qué es esto del ergio? Vamos colocando por aquí de nuevo nuestra fórmula. Trabajo, dice, es igual a fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo teta. Las unidades de la fuerza en el sistema CGS son las dinas. Y las unidades de distancia en el mismo sistema son los centímetros. A este producto de la dina por el centímetro le llamaremos ergio. Y finalmente, nos vamos por acá. Aquí vamos a trabajar con el sistema técnico. Aquí no es fuerza, aquí es trabajo. ¿Ya? Si nosotros estamos trabajando en el sistema técnico, las unidades del trabajo se le denominan kilográmetros. ¿Qué es esto del kilográmetro? Ya vimos que las unidades de trabajo vienen del producto de la fuerza por la distancia. Entonces, en el sistema técnico, las unidades de fuerza vienen a ser los kilogramos fuerza. Y la distancia se mide en metros. A este producto de kilogramo fuerza por metro le vamos a llamar kilográmetro y se simboliza con la K, G y M. Perfecto. Ya hemos hecho un análisis de las unidades en las que vamos a trabajar en distintos sistemas de unidades. Muy bien. Nos vamos por acá arriba y ahora vamos a hablar sobre las gráficas. Pues la gráfica que vamos a analizar se conoce como gráfica fuerza versus desplazamiento. Entonces vamos poniéndole aquí fuerza versus desplazamiento. La fuerza la representaremos a lo largo del eje de las Y y el desplazamiento se representa a lo largo del eje de las X. Si trabajamos en el sistema internacional, colocaremos aquí las unidades que son metros y por acá colocaremos sus unidades que son los newtons. Muy bien. Una primera gráfica o modelo de gráfica que vamos a analizar su comportamiento sería la siguiente, en la que la fuerza es una fuerza de tipo constante. ¿Ya? ¿Qué nos indica esto? Si nosotros hacemos un análisis desde una posición inicial hasta una posición final, podemos observar que nos podemos mover así, de esta manera, y obtenemos un valor de la fuerza. Si nos movemos igual hacia acá, tenemos un mismo valor de la fuerza. Observamos que el comportamiento de esta fuerza es de tipo constante. Pero nos interesa ir mucho más allá en el análisis de esta gráfica. Observemos que toda esta figura geométrica que hemos obtenido desde la posición inicial hasta la posición final es un rectángulo. ¿Qué representa este rectángulo? Todos sabemos que para calcular el área de un rectángulo, yo necesito hacer un producto de la base de este rectángulo por la altura. La base de este rectángulo corresponde a la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Y la altura viene representada por el valor de la fuerza que estemos aplicando sobre el objeto. A esta diferencia o cambio de posición que estamos colocando en este momento se lo conoce como desplazamiento. Y el producto del desplazamiento por la fuerza, esto recibe el nombre de trabajo. Entonces ya sabemos que esta gráfica, aparte de indicarnos que estamos aplicando una fuerza de tipo constante, también nos está indicando el valor del trabajo que se ha aplicado, porque al momento de calcular esta área, el área de esta región sombreada, nosotros estamos calculando dicho trabajo. Perfecto. Ahora vamos analizando un segundo tipo de gráfica. Podemos tener lo siguiente. Ya sabemos que en el eje de las Y represento a la fuerza
y en el eje de las X represento al desplazamiento. Perfecto. Esta gráfica nos está indicando que la fuerza está yendo de forma directamente proporcional al desplazamiento. Entonces, si nosotros vamos a hacer un cálculo del trabajo realizado desde donde sale, que digamos sale desde la posición 0 y llega hasta esta posición, que la llamaremos posición final, esta región sombreada, que en este caso tiene la forma de un triángulo, rectángulo, toda esta región sombreada también representará el trabajo realizado por el objeto, ¿ya? Entonces también la representamos, la pintamos y esto viene a ser el trabajo que se está realizando. Entonces vamos poniendo por aquí. Esto es trabajo. De igual manera, nosotros podemos hacer una combinación de comportamientos a lo largo de toda la trayectoria por la que se está moviendo el cuerpo. Así, en el eje de las Y, yo voy a representar a la fuerza, aquí este está en newtons, acá tengo el desplazamiento, a este va a estar representado en metros, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar por aquí una línea recta, y digamos que el gráfico que nos está proporcionando es de esta forma. Tiene una primera etapa en la que hay este comportamiento, y una segunda etapa en la que hay este otro comportamiento. Y se nos pide calcular el trabajo realizado desde la posición 0 hasta esta posición de acá que le vamos a llamar posición final, ¿sí? Se puede tomar cualquier valor que nos proporcione una gráfica. Aquí, esto ustedes lo pueden dividir en dos gráficas, ¿sí? En dos figuras. Observamos que aquí hasta este punto yo tengo una primera figura que es un triángulo. Ya la vamos a pintar. Si nosotros calculamos el área de esta figura, tendremos el trabajo desde la posición 0 hasta esta posición que llamémosle la posición 1. ¿Ya? Y este será un primer trabajo realizado por el objeto. Y acá yo tengo esta otra figura que es un rectángulo. Entonces vamos a pintarla para identificarla bien. Y esta segunda figura pues nos representa otro trabajo realizado desde la posición 1 hasta la posición final. Si lo que se nos pide es calcular el trabajo neto o el trabajo total realizado por la fuerza, entonces lo que sumaremos es el trabajo 1 más el trabajo 2, que fácilmente lo podemos calcular, ya que si conocemos pues cómo se calcula el área de un triángulo y el área de un rectángulo, ¿ya? Perfecto, eso con respecto al análisis de las gráficas que nosotros podemos tener en este tipo de problemas de trabajo mecánico. Ahora, ¿qué importancia tiene el ángulo en el trabajo? Ya vimos que la fuerza puede ser puede ser realizada no solamente de forma horizontal, sino que también la puedo realizar o aplicar de forma inclinada. Aquí tengo tres condiciones. Si esta fuerza tiene un ángulo agudo con el desplazamiento, entonces nosotros estamos hablando de un trabajo motor y que tiene signo positivo. ¿A qué no hago referencia con esto de un ángulo agudo? A que este ángulo θ va a estar comprendido entre 0 grados y 90 grados. Si por otro lado el trabajo la fuerza más bien que estamos aplicándoles al objeto tiene un ángulo obtuso, forma un ángulo obtuso con el desplazamiento o con la horizontal, entonces estamos hablando de un trabajo de tipo resistivo. Recordemos que un ángulo obtuso está comprendido entre 90 y 180 grados. Es mayor a 90 y menor a 180 grados. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos hablando de un trabajo resistivo y su signo será negativo. Y ahora hablemos del trabajo nulo. ¿Qué fuerzas nos producen trabajo nulo? Todas aquellas que formen un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Ejemplos de estas fuerzas. Nosotros tenemos un ejemplo muy conocido que viene a ser el de la fuerza normal.
Recordemos que la fuerza normal siempre forma un ángulo de 90 grados con la horizontal. Entonces, aquí el trabajo realizado por una fuerza normal será un trabajo de tipo nulo. Pero también nosotros tenemos una fuerza que viene desde el centro de masa del cuerpo hacia el centro de la Tierra y viene a ser el peso del cuerpo. En esta ocasión vamos a ponerle la palabra peso para no confundirnos con el trabajo. El peso del cuerpo forma un ángulo de 90 grados, va dirigido hacia el centro de la Tierra y si nosotros lo vemos en este sentido, está formando un ángulo de 90 grados con la horizontal. Si lo vemos en otro sentido, trazando un ángulo polar, diremos que este está formando un ángulo de 270 grados con la horizontal. Entonces, si ustedes hacen el experimento o hacen la prueba en su calculadora, van a poner coseno de 90 grados en la calculadora y esto les da un valor de 0. Si ponemos igual en la calculadora coseno de 270 grados, que es para el caso del peso, también les va a dar un valor de 0. Y como ya vimos que para calcular el trabajo realizado, multiplico la fuerza por la distancia y por el coseno de teta. Si para estos dos ángulos el coseno de dicho valor es 0, y 0 por cualquier cosa me da 0, por cualquier número, por cualquier expresión me da 0, querría decir que en este caso el trabajo que realiza dicha fuerza es un trabajo de tipo nulo. ¿Sí? Ya no, son fuerzas que no me producen trabajo. Entonces, aquí hablando un poco del peso, vamos a ser un poco más específicos, porque ustedes pueden pensar que todo, siempre que hablamos de peso, diremos que el trabajo es nulo, pero no se comporta de esa manera. ¿Por qué? Porque no siempre los ejercicios van a tener cuerpos que están en superficies horizontales. También es muy frecuente encontrarnos con estos casos, en los que el cuerpo está en una superficie inclinada. Si nosotros recordamos un poquito de lo visto en el tema anterior, sabemos que para descomponer a estas fuerzas, yo trazo un plano cartesiano de tipo inclinado. Así tengo por aquí mi eje de las Y y tenemos por acá mi eje de las X. En este caso, yo tomo un vector y vamos a dibujar el peso que viene desde el centro de masa hacia el centro de la Tierra. Vamos a ponerle el nombre peso para no confundirnos en este caso. ¿Ya? Y este cuerpo va a tener su peso que se descompone de la siguiente manera. Aquí vamos a poner que existe una componente del peso en el eje de las y por acá nosotros tenemos una componente del peso a lo largo del eje de las X. Entonces, observamos aquí que este peso tiene dos componentes y la única fuerza, hablando del peso, que está formando un ángulo de 90 grados con la horizontal, viene a ser el peso en Y. ¿Ya? Entonces miren que aquí yo tengo 90 grados. La componente del peso en X está formando un ángulo de 180 grados con la horizontal, si es que el cuerpo se estuviera moviendo hacia arriba. Por otro lado, si el cuerpo se está moviendo hacia abajo, pues está formando un ángulo de 0 grados con el sentido del desplazamiento. Perfecto. Entonces, la única fuerza, en este caso, que hablando del peso, no está produciendo trabajo, viene a ser la componente del peso en Y. ¿Ya? Entonces, aquí en lugar de la W, perdón, pongámosle peso en Y. ¿Ya? Esta fuerza, el peso en Y, es una fuerza que no me va a producir trabajo. Muy bien. Ahora, si nosotros ahondamos un poco más allá en la fórmula
del trabajo, podemos observar otras situaciones en las que el trabajo viene a ser nulo, ¿sí? Ya independiente del ángulo que estemos utilizando. Aquí tenemos que la fórmula me dice trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia. Entonces, otras situaciones en las que se nos puede presentar un trabajo nulo es cuando el valor de la fuerza es igual a cero. Y otra situación, cuando la distancia es igual a cero. En el primer caso, un ejemplo que a mí se me ocurre de que la fuerza sea igual a cero podría ser el siguiente. Hay ejercicios en los que me da como dato que el coeficiente de rozamiento entre la superficie y el cuerpo es igual a cero. En este caso ya sabemos que estamos hablando de una superficie de tipo lisa. No existe rozamiento. Entonces ponemos aquí que esto implica que la fuerza de rozamiento es igual a cero. Si la fuerza de rozamiento es igual a cero en este caso, querrá decir que dicha fuerza no les va a generar trabajo. Y por otro lado, decimos que la distancia es igual a cero. ¿Cuándo sucede esto de que la distancia es igual a cero? Por ejemplo, se me ocurre que tenemos aquí una superficie, por acá tenemos montada una pared, y por aquí se encuentra un sujeto que va a estar empujando a dicha pared. ¿Ya? Entonces está aplicándole una fuerza de tipo horizontal. ¿Ya? Supongamos que se trata así, de una fuerza de tipo horizontal. Pero obviamente por más fuerza que le aplique al objeto, este objeto no se va a mover. Si no existe un desplazamiento por parte del objeto, entonces el trabajo realizado por dicha fuerza es un trabajo de tipo nulo. Hasta aquí la explicación o como una breve introducción a lo que vamos a realizar como ejercicios dentro de lo que es el trabajo mecánico. Espero les haya gustado mucho. Si les gustó el video, ya saben, no olviden darle like, suscríbanse al canal, compartan esta información con sus compañeros y amigos y nos vemos en un siguiente video.